Hola, muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a una sesión sincrónica más para nuestro programa de formación de análisis y desarrollo de software con la ficha de caracterización 3070-207. Eh, el tema de hoy, pues vamos a seguir con nuestros conceptos generales de lo que eran las bases de datos. En la semana inmediatamente anterior, la evidencia que ustedes tenían que realizar pues consistía en elaborar ese modelo relacional, ¿sí? Aplicando los conceptos de cardinalidad, normalización y demás elementos que habíamos visto con respecto a las generalidades de las bases de datos. La idea de la sesión de hoy es poder pasar de ese modelo relacional, perdón, de ese modelo entidad-relación al modelo relacional, en el cual vamos a utilizar ya un motor de bases de datos eh, bajo ese lenguaje de SQL o de SQL, ¿sí? Donde básicamente pues es un lenguaje estándar utilizado para gestionar y manipular los datos en bases de datos relacionales. Este lenguaje SQL es implementado por casi todos los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Y pues MySQL no es la excepción. Sistemas como Postgres, sistemas como MySQL trabajan bajo este estándar. La idea es poder presentarles una introducción al lenguaje SQL, ¿sí? Con un enfoque en las sentencias de consulta de datos utilizando no la línea de comandos, sino más bien la interfaz gráfica, en este caso, como les digo, de MySQL, que nos provee esa, esa capa para poder diseñar o para poder representar nuestro modelo entidad-relación en un modelo relacional. Recuerden ustedes que las bases de datos pues también se fundamentan en lo que ya hemos visto de la programación orientada a objetos, ¿sí? Donde aquí las bases de datos pues buscan es integrar los principios de esta programación orientada a objetos con el manejo de los datos propiamente dichos. En este enfoque, pues los datos se presentan como objetos dentro del código, lo que significa pues que cada entidad del sistema, ¿sí? Como un cliente o un producto, em, pueda ser modelado como una clase, ¿sí? Y sus atributos o propiedades y métodos y funciones que pues definen su comportamiento. Mm, para poder iniciar con esta explicación, recordemos nosotros algunos conceptos propios de la programación orientada a objetos, de esos paradigmas, ¿sí? Como eran la abstracción, el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo, ¿cierto? Que nos permiten, pues, modelar objetos del mundo real a través de objetos y clases. En la abstracción, recordemos em, que es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, ¿sí? En lugar de enfocarnos en las características particulares de un elemento, de un objeto, la abstracción nos permite pensar en ideas generales, ¿cierto? Si nosotros mencionamos o traemos a colación un ejemplo de animales, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un caballo o de un perro, la abstracción, como les digo, permite pues pensar en las ideas generales de ese caballo y de ese perro, englobando pues las propiedades y comportamientos comunes de todos los caballos, todos los perros, o bueno, en sí cualquier animal mm, de cuatro patas, ¿sí? Sin importar pues sus variaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del caballo, no estamos pensando en un caballo de un color en especial o una raza específica, sino
es el concepto general de un caballo que tiene pues ciertos atributos como una edad, una altura, un color, ¿cierto? Y algunos comportamientos como pueden llegar a ser la de trotar o galopar, ¿sí? Eh, Comer, ¿cierto? Esta capacidad de abstraer nos permite trabajar con conceptos generales, haciendo que la programación sea más flexible y reutilizable. Hablamos también de que la abstracción, pues, simplifica la complejidad del sistema, ¿cierto? Permitiéndonos, pues, centrarnos solo en los aspectos relevantes y olvidarnos de los detalles innecesarios, al igual que em, lo veíamos en los conceptos generales cuando veíamos la programación orientada a objetos. Mm, Recordemos también los conceptos de clases, de objetos, ¿cierto? Las clases que actúan como esa plantilla para la creación de objetos, ¿sí? Y que define las propiedades, los atributos y los comportamientos, es decir, los métodos que pues caracterizan a los objetos de un tipo específico. Al encapsular los datos y funcionalidades relacionadas, esto permite la reutilización del código, ¿sí? La organización modular y la abstracción. Y los objetos, pues, son instancias específicas de una clase. Aquí nosotros, ustedes ven en este ejemplo del modelo de entidad-relación donde tenemos tres entidades, ¿sí? Y dos relaciones. Em, Haciendo el paralelo con la programación orientada a objetos, pues las entidades aquí, las entidades se comportarían como objetos en la programación orientada a objetos, ¿sí? Y los atributos, ¿cierto? Serían como esas características propias de esa programación orientada a objetos. Entonces aquí los objetos o las entidades son esas instancias específicas de una clase, ¿sí? La clase podría ser persona en este caso, ¿sí? Que se convierte pues en un cliente. Y los atributos, cada uno de los atributos propios de cada entidad son esas características o datos que describen el estado del objeto en el contexto determinado. Estos pues también a su vez se pueden representar desde valores simples como números o cadenas de texto hasta estructuras pues mucho más complejas como objetos u otros tipos de datos. De esta manera, entonces, recordemos que los atributos definen las propiedades de un objeto con los cuales se gestiona el estado del mismo. Em, si revisamos o analizamos más a profundidad este modelo de entidad-relación que tenemos acá, podemos nosotros observar que tenemos tres entidades, ¿cierto? La entidad cliente, la entidad producto y la entidad pedido, donde están relacionados mediante esta tabla pivote, que es la tabla o la entidad pedido, en la cual pues tenemos una relación entre cliente y pedido, ¿sí? Donde un cliente pues puede realizar pedidos y esos pedidos pues van a contener una serie de productos que van a conformar como tal ese listado que se va a llamar pedido. ¿Cómo pasamos esto? Pues es una gráfica, fíjense que esto está diseñado en Drayo. Aquí sencillamente es el análisis como tal de ese modelo entidad-relación, pero para poderla que cobre vida dentro de un sistema manejador de bases de datos, como les digo, que puede llegar a ser MySQL, que de pronto es como bueno, el que viene sugerido en el material de formación y pues de pronto es uno de los más, tal vez la curva, que tenga una curva de aprendizaje mucho más sencilla de estudiar. Finalizando la sesión, les voy a compartir un tutorial para la forma, explicándoles la forma de cómo descargar e instalar este sistema manejador de bases de datos de manera pues muy detallada, incluso dándoles puntualmente las
la configuración básica para que pues podamos trabajar sin ningún inconveniente. ¿Sí? No voy a entrar pues en detalles en este momento en la sesión, sino que les voy a compartir a ustedes ese videito por aparte, ese tutorial para que pues lo tengan siempre a la mano y puedan hacerlo pues de manera muy guiada, un tutorial guiado. ¿Listo? Yo ya tengo instalado la interfaz gráfica de MySQL, que es Workbench, ¿cierto? Workbench es esa interfaz de usuario que nos va a permitir crear y visualizar las bases de datos que ya estén creadas o que vayamos a crear. Em, en primera instancia, bueno, él me crea aquí una conexión. Esto lo hace por defecto. Lo primero, pues, que nosotros debemos es ingresar y loguearnos. Esta contraseña, este usuario root que ven ustedes acá, ¿sí? Lo definimos en la instalación. Eso es lo que les digo, pues, que les voy a compartir el tutorial para poder estar haciendo esa instalación. El usuario, él sí lo crea por defecto. El primero que él nos crea y que trae es por defecto. La contraseña sí nos va a permitir establecer una, pues, personalizada. Adicional a eso, pues, se pueden crear más usuarios con diferentes perfiles. Pero por lo general, el usuario que se acostumbra a utilizar de manera genérica, pues, es el que viene ya con la instalación. Aquí vemos nosotros que ya hemos establecido esa conexión con la base de datos. Pudiésemos empezar a utilizar directamente nuestro lenguaje SQL para empezar a crearlas o poner las sentencias y crear nuestras entidades y con sus atributos y posterior a eso, pues sus relaciones. Sin embargo, para ir entrando pues como en calor, para ir familiarizándonos con este tema de las bases de datos, en la sesión de hoy lo vamos a hacer únicamente desde la parte gráfica, ¿sí? De manera muy visual. Para eso, entonces, bueno, aquí vemos en la parte inferior, dentro de todo el entorno, ¿sí? Hay dos opciones donde donde tenemos el panel de administración y tenemos el panel de esquemas. Dentro de la jerga de MySQL Workbench, aquí digamos que las bases de datos las llama, les da ese nombre de esquemas. Por defecto, cuando se hace la instalación, si hemos elegido que instale también ejemplos, él nos presenta aquí dos bases de datos, bueno, tres bases de datos, una que se llama Shakira, no, eh, Sa- Shakira, perdón, Shakila, ¿sí? Otra base de datos que se llama Word, si nosotros desplegamos, vamos a ver las tablas. Esta, por ejemplo, tiene una tabla que se llama City, otra que se llama Countries, ¿sí? Ciudades, países y lenguas por ciudades. Esta primera Saquila, por ejemplo, también vemos que tiene unas tablas. Esta pues tiene muchas más, ¿cierto? Actores, direcciones, categorías, ciudades, países, bueno, diferentes tablas. Vamos a empezar desde cero. Vamos a crear nosotros nuestro primer esquema, nuestra primera base de datos basados en este modelo que ya previamente pues hemos nosotros estructurado, hemos diseñado. A ver si me permite dividir esto. Si lo podemos acomodar aquí. Tenemos entonces, vamos a insertar nuestra primera entidad, nuestra primera tablita.
Entonces, estando aquí en la pestaña de esquemas, podemos hacerlo básicamente, bueno, pueden ser más formas de pronto a través del menú, pero rápidamente pues podemos hacerlo o bien a través de este acceso directo que es crear un nuevo esquema o sencillamente podemos dar clic derecho sobre este espacio en blanco, ¿sí? Y crear esquema. Como les digo, en bases de datos o más específicamente con Workbench, pues aquí las bases de datos las llama como esquema. Y aquí podemos nosotros colocar inicialmente el nombre de ese esquema o de esa base de datos. Por defecto, pues le coloca new esquema. Nosotros podemos personalizarlo. Por ejemplo, vamos a decir que esto es una base de datos de ventas, ¿sí? Y le damos ese nombre de la base de datos. A veces ya por cuestiones mm, como de llamarlo de una manera más directa, pues se suele acompañar el nombre de la base de datos con esas dos letricas BD, ¿sí? Para decir que es una base de datos ventas. Algo también aquí que hay que tener siempre en cuenta es que no pueden existir espacios entre las palabras, ¿sí? De la base de datos que vamos a dar. O bien van todas pues sin separaciones o podemos colocar de pronto un separador como puede ser el underline o este guioncito, ¿sí? Lo que sí es que no debe quedar nunca de esta manera. Entonces, le doy el nombre de la base de datos. Podemos confirmar la creación de esa base de datos dando clic acá en el botón de aplicar. Y fíjense que ya él de manera autónoma está programado para que cuando realicemos la acción de crear esa base de datos me ejecute una sentencia SQL, ¿sí? Para poder crear esa base de datos. Esta sería la sentencia si nosotros lo hubiésemos hecho directamente con ese lenguaje. Por ahora no nos vamos a preocupar por entender exactamente cada una de esas líneas, aunque pues esta es muy cortica, sencillamente aquí lo que está utilizando pues es esa una sintaxis SQL con esa sentencia de create que me cree un esquema, ¿sí? Llamado BD ventas. Le damos a aplicar y pues si todo ha ido bien, pues nos confirma que la base de datos o el esquema ha sido creado de manera satisfactoria. Finalizamos y tenemos entonces ya nuestra base de datos creada. Bien. Luego que tenemos la base de datos, sí podemos empezar a crear nuestras tablas. Entonces, para crear la tabla, lo mismo. Lo puedo hacer aquí a través de este acceso directo o sencillamente, bueno, si desplegamos aquí, como tal, existe aquí un apartado que dice tablas, pero está vacío. Dando clic derecho, ahí sí seleccionando la base de datos, porque si yo doy clic sobre esta, pues la tabla me la va a crear sobre ese esquema, ¿no? Entonces debemos tener cuidado dónde vamos a dar ese clic derecho en la base de datos, la cual vamos a utilizar y seleccionamos esta opción que dice, perdón, es sobre el apartado que dice Tables, no sobre la base de datos porque me cambian las opciones. Aquí donde dice Tables, le damos clic derecho y ahora sí, crear table o create table. Lo mismo, por defecto coloca esta palabra, el nombre de new table, pero aquí nosotros la vamos a personalizar, ¿sí? Según nuestro modelo. En el modelo me dice que nuestra primera entidad se llama cliente. ¿Listo? El resto de opciones, el resto de opciones podemos dejarlas por defecto, ¿sí? Como puede llegar a ser la configuración regional y cosas por el estilo. Nos vamos a centrar después de haberle dado el nombre de esa entidad aquí en este apartado donde vamos a poder insertar cada uno de los propiedades, ¿sí? O de los atributos
de esa tabla. ¿Cuáles atributos? Empezamos por un ID cliente, por un nombre, un apellido, una edad y un número de teléfono. Fíjense que de hecho aquí también ya de alguna manera se especificó el tipo de dato de cada uno de esos atributos. Entonces aquí en este espacio donde están el nombre de la columna, podemos empezar por el primero que sería el ID cliente. La misma explicación, aquí pues no pueden ir con espacios. Si queremos tener algún tipo de separación entre palabras, pues debemos utilizar el underline o el guioncito. Ahora, tiene un tipo de descripción. Bueno, aquí me dice el tipo de dato. Por defecto, pues por defecto porque es el primero que aparece dentro de todo ese listado, ¿sí? Dice que es de tipo entero. Realmente lo vamos a dejar así. Pero también me dice que es la llave primaria, un primary key. El ID como es primary key, entonces vamos a marcarle aquí esta columna para poder definir que el campo o el atributo ID cliente es mi llave primaria. Tenemos una segunda opción que es NN o not null. Esto realmente lo que hace es configurar para que este campo sea obligado o no. ¿Qué quiere decir eso? En toda tabla, en todo registro nuevo que nosotros vayamos a hacer, si lo colocamos como not null, valor no nulo, es porque es un campo que sí o sí se debe digitar. Y como es una llave primaria, por consiguiente, debe como tal estar configurado como not null. Tenemos aquí otras opciones, como puede ser el índice único, ¿sí? Tenemos aquí otra opción donde dice que es una columna binaria, donde dice que es un tipo de dato sin signo, que, bueno, que las columnas pueden tener valores cero, que tiene que ser o no, o que puede ser o no autoincrementable. Como es un ID, por lo general marcamos también esta columna para que cada vez que se cree un nuevo registro, automáticamente pues vaya sumando ese ID, como tener aquí el número 1, luego estaría el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Por cada uno de esos registros. Y la última que me dice que es pues para generar columnas, tampoco la vamos em, a tener en cuenta en este momento. Generalmente están estas dos primeras y autoincrementable cuando se trate de el ID que me está identificando como tal esta, esa entidad. El siguiente campo, ¿cuál es? Vemos acá que dice nombre. Entonces podemos pasar aquí al segundo y colocamos esa etiqueta. Me dice que es de tipo varchar. Listo, aquí dice varchar. Bueno, aquí hemos definido que eran de 25 caracteres. Podemos perfectamente modificarlo. Sí, está aquí dentro de todo el listado. Hoy, varchar y el tamaño del, del campo. Esto no es llave primaria. Dice que de hecho el modelo ya no me dice que es llave primaria. Podemos configurarlo como que sea un campo obligado, es decir, que cada vez que se cree un nuevo cliente, ¿cierto? Pues este campo no puede quedar vacío, no va a ser autoincrementable, pues de hecho ni siquiera es numérico, ¿sí? Una cadena de texto y ya lo podríamos dejar por ahora de esa manera. Luego tenemos apellido. Este también es varchar. El tamaño del campo es de 25 y pues también va a ser un campo obligado, no puede quedar vacío. Luego tenemos la edad. Edad dice que es un valor numérico de tipo entero. La edad, pues digamos que en este caso sí podríamos optar porque no sea un campo obligado, es decir, que este campo sí puede quedar vacío, ¿sí? Aquí esta última columna, pues es un valor que podemos colocar nosotros por defecto. Entonces, si queda el valor vacío o si queda este campo vacío, podemos colocar, por ejemplo, un valor
genérico, un valor que quede por defecto, pues como para que quede almacenado de esta manera en la base de datos. Y por último tenemos teléfono. Teléfono, bueno, aquí si bien es cierto, dice que es un valor entero. Mm, mm, Como, bueno, el valor entero, recuerden que son valores, cantidades pequeñas, ¿sí? Entonces, sí, pues un número telefónico, pues es un número bastante grande. Lo más sugerible es que seleccionemos este tipo de dato como double, ¿cierto? Aquí podemos decidir si es un campo obligado o no, y ya pues con eso tendríamos todos los atributos propios de esa entidad, ¿sí? Cuando tenemos ya adicionados los diferentes atributos, procedemos a darle clic entonces aquí en esta opción, en este botoncito que dice aplicar. El mismo procedimiento, él crea directamente pues toda la sentencia SQL, ¿sí? Donde pues básicamente está diciendo que va a crear una tabla más bien, que cree en la tabla que se llama base de datos, ¿sí? Eh, em, Cree una tabla en el esquema base de datos que se llame cliente, el cual va a tener un campo que se llama ID cliente, nombre, apellido, edad, teléfono, y pues cada uno de esos atributos tiene sus propias características. ¿Listo? Y le va a asignar el primary key al campo que se llama ID cliente. Le damos a aplicar. Si todo está de manera correcta, pues no nos va a saltar ningún error, sino sencillamente pues nos dice que todo se ha creado de manera satisfactoria. Finalizar, ya tenemos entonces la primera tablita creada directamente en el gestor de base de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Yo, profe, si en Señor. algún momento queremos modificar algún atributo dentro de esa tabla, ¿lo podemos hacer o ya no se puede Claro, modificar nada? sí, sí se puede modificar. Por ejemplo, vamos a suponer que este teléfono, bueno, que no era de tipo double, sino coloquémosle por acá un valor, puede ser este real, ¿sí? Suponiendo que fue eso, ¿cierto? Sencillamente vengo y lo cambio, le doy aplicar, pero fíjense que ya la sentencia que se está realizando SQL no es la misma de crear, sino de modificar o de alterar alter table, ¿sí? Y está cambiando la columna teléfono y le está, pues, eh, modificando es el tipo de dato. ¿Listo? Aplicar, no arrojo ningún error y ya, pues, quedó modificado. Aquí sigue diciendo double. eh, Refresh. No, ¿sería que no cambió? Ah, no, sí. No, le habíamos dicho era real, ¿no? Sí, puso fue aquí este valor por defecto, no. Real, aplicar. Ahora sí. Listo. Ay, ¿por qué me lo devuelve a double? Bueno, tal vez él no lo acepta, pero esa sería pues la manera de ir a modificar algún campo, ¿sí? ¿Listo, Sebastián? De hecho, pudiese crear aquí uno más. Por ejemplo, no sé, aquí pudiésemos decir que es dirección, ¿cierto? Ya después de haber creado la base de datos. Esto puede ser varchar también. Coloquémosle aquí un tamaño también de 25 o de 30, como para variarlo.
y ya. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Creemos nuestra segunda entidad, que es producto. Lo mismo, clic derecho. Fíjense que si ya despliego acá, ya tengo la tabla que acabamos de crear, ¿no? Luego, clic derecho, crear tabla. El nombre de la tabla, en este caso se llama producto. Y tiene unos campos, unos atributos. El primero dice que es ID producto, ¿cierto? Que es la llave primaria, que es un valor requerido y que va a ser también autoincrementable. Luego tenemos el nombre del producto. Ese nombre también dice que es de tipo varchar. Aquí dice que el campo es de 30 y que va a ser campo obligado. Luego tenemos la descripción de ese producto. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar, bueno, puede funcionar con varchar, pero fíjense que también hay uno que dice, mm, hay un campo que dice texto, ¿sí? Va a ser un campo obligado y por último tenemos el precio. El precio, bueno, aquí estaba como numérico, pero realmente existe un campo que se llama, creo que se llama moneda, si no estoy mal. No está. Bueno, sin embargo, aquí hay algo para tener en cuenta. Nosotros, pues digamos que en Colombia, pues no manejamos centavos, ¿cierto? Es decir, que los valores siempre son redondos. Nuestra moneda, pues no va para tener, por decir algo, eh, 50 pesos con 25 centavos para que tenga decimales. Pero si fuese una base de datos en la cual sí maneje decimales o que esté pues en otro, con otra moneda de otro país, en dólares, por ejemplo, pues lo más conveniente sería utilizar este tipo de campo decimal, ¿no? Como no es el caso de nosotros, aquí podemos utilizar entonces un valor double también, que es un valor pues que admite, o un tipo de dato que admite valores grandes. Y en este caso sí vamos a decir que sea obligado, ¿sí? Digamos que esas son las condiciones. Cuando se crea un producto debe tener nombre, descripción y precio. Ninguno de esos campos nos va a tener que quedar vacío, ¿sí? Le damos aplicar, aplicar y listo. Ya tenemos entonces tablita, nuestra segunda entidad y nos quedaría la tercera, pedidos. Entonces, nuevamente, clic derecho, crear tabla, se llama pedido. Esto tiene aquí un ID que se llama ID pedido, entero, es llave primaria, no es un valor, es un valor obligado y tiene que ser autoincrementable. Luego tiene el campo fecha. Este es de tipo date. Podemos decir que es campo obligado y la cantidad. La cantidad podría ser entero y también es campo obligado. Listo. Hasta aquí serían los campos propios como tal de esta entidad. Ustedes dirán, pero el modelo me dice que tiene otros dos campos y que se comportan como llaves foráneas. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el concepto de la llave foránea?
No, señor. Bueno, cuando nosotros necesitamos relacionar una entidad con otra, ¿cierto? El, Se debe hacer mediante un campo en común. En este caso vemos que tenemos la entidad cliente y la entidad pedido. Para poder relacionar estas dos tablitas o estas dos entidades, debemos garantizar de que exista un campo en común. Como la tabla pivote va a ser la tabla pedido, entonces el campo o más bien el atributo que ha sido designado en la primera tablita como llave primaria, lo voy a arrastrar hacia esa tabla pivote, pero se convierte en una llave foránea, un foreign key, ¿sí? Entonces, estos dos campos, ID de cliente que me sirve para establecer esa relación entre la entidad cliente y la entidad pedido y entre la entidad pedido y la entidad producto, utilizaría la llave primaria de esta entidad, ¿sí? Que la debo colocar dentro de la tabla pivote y ya se convertiría, no en, o sea, pasaría de ser llave primaria en esta entidad a llave secundaria en esta segunda entidad. Entonces, hasta acá, digamos que tenemos las tres entidades, pero no están relacionadas, es decir, tendríamos algo así como esto. Nos faltaría poder establecer esa relación, pero directamente en nuestro motor de base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Existe aquí dentro de cada una de las tablitas, ¿sí? Que nosotros hemos creado. Fíjense que en la parte de abajo existen unas pestañitas. La primera, que es la de columnas, es la que me permite pues crear o establecer esos atributos, ¿cierto? De cada una de las entidades. Existe una que se llama index, que no, ya sí la vamos a utilizar, pero ya vamos a ver que de manera automática me aparece aquí el indexado después de que nosotros establezcamos cuál es esa llave foránea para poder entablar esas relaciones. Entonces, cuando pasamos a la tercera pestañita que dice Foreign Key, es aquí donde vamos a, mm, con, con base en lo que está establecido en el modelo entidad-relación, ¿sí? De la tabla pivote, que es pedido, vamos a establecer entonces esos campos como llaves foráneas. Entonces me dice nombre de la llave foránea. Tiene que ser idéntico a como la nombramos. Bueno, en este caso que es la tabla cliente, ¿no? La forma como la hemos nombrado aquí en la tabla cliente. Se llama ID cliente de tipo entero. Entonces aquí colocamos ID cliente. Referenciamos la tabla que es cliente, ¿cierto? Y aquí podemos nosotros entonces referenciar nuestra tabla pivote mediante pues el campo que está en común, que sería ID cliente. ¿Listo? Bueno, aquí estas opciones básicamente son cuando nosotros, por alguna circunstancia, nos vemos en la necesidad de actualizar o de eliminar algún campo, ¿sí? Como ya van a estar relacionadas, ya van a tener una relación de esas dos entidades, em, se debe garantizar que si elimino, por ejemplo, un pedido, pues a su vez se vaya, su relación o más bien ese pedido se lo, mm, se lo desvincule también de ese cliente, ¿sí? Lo mismo que si elimino el pedido, los productos que estaban relacionados acá, pues también tengan que desaparecer. Eso lo hago mediante estas opciones de actualizar. eh, Por lo general se selecciona la opción de cascada y en delete también cascada. Es decir, que
inmediatamente elimine un registro en la tabla pivote, pues vaya y me lo elimine en la tabla original. ¿Listo? Veamos aquí aplicar, aplicar y podemos observar que se creó como tal esa relación de manera satisfactoria. Pero bueno, dirán ustedes, y yo no veo la gráfica, y yo hasta aquí no veo en dónde pueda estar ese modelo relacional, ¿sí? A partir de este modelo relacional. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que, de hecho, fíjense que aquí ya me lleva un historial de las tareas o de las acciones que hemos realizado, ¿cierto? La de crear un cliente, la de cambiar, bueno, en este caso era la de crear la tabla, la base de datos, crear la tabla cliente, luego las modificamos y creamos la tabla producto y la tabla pedido. ¿Listo? Cuando nosotros vamos aquí al inicio, aquí donde está la casita, tenemos aquí una opción que dice que pues tiene como el dibujito, el esquema pues de unas tablas con sus relaciones, ¿no? Cuando nosotros picamos acá, bueno, por defecto ya viene, bueno, este fue un ejemplo que yo hice acá, un ejercicio, no lo eliminé, pero vemos que viene uno de ejemplo propio de esas tablas que ya vienen con la instalación de Workbench, ¿cierto? Que era la de Sakila. Pero nosotros queremos es el modelo de la base de datos que nosotros acabamos o el esquema que acabamos de crear. Entonces podemos ir aquí por esta opcióncita donde está el más, aquí donde está el más, y adicionar un nuevo diagrama. Este diagrama lo podemos adicionar eh, seleccionando la base de datos eh, y la lista de bases de datos. Porque aquí me está habilitando, pero es cuando, o sea, decir, mm, es como, es hacer la ingeniería inversa, ¿no? En la cual, a partir de, creo primero, digamos que la gráfica, aquí podemos nosotros insertar los diferentes elementos, las tablas, las relaciones. Aquí estaría el modelo entidad o el modelo relacional más bien, pero el que viene de ejemplo. Eso acá. Ok, mire, la opción es esta última que está acá, el simbolito que tiene como el mayor que. Cuando nosotros damos clic, me dice crear entidad relación, modelo entidad relación desde base de datos, ¿sí? O desde un script, si queremos utilizar sentencias, pero en este caso lo vamos a hacer desde la base de datos. Cuando seleccionamos esta opción,
ahora sí podemos aquí venir a seleccionar la base. Bueno, aquí me pide que me autentique. Coloque primero el usuario root, le doy siguiente, la contraseña. Esta contraseña, vuelvo y les digo, se configura cuando se hace la instalación como tal del manejador de base de datos. Y ahora sí vemos aquí nuestra base de datos ventas. ¿Listo? La seleccionamos. Si selecciono las otras, pues me va a crear también un modelo de relación para los otros, pero solamente quiero para base de datos ventas. Siguiente, siguiente, ejecutar, se ha completado, siguiente y finalizar. Y tenemos ese modelo relacional ya directamente em, hecho en el motor de base, en el motor de base de datos, ¿sí? ¿Por qué no existe la relación entre cliente y producto? Pues porque primero el producto se debe relacionar con pedido y no se ha realizado esa relación. Bueno, digamos que para que me quede similar aquí a mi modelo, estaría de esta manera, ¿sí? Es este modelito que tenemos acá. ¿Listo? El cliente relacionado con el pedido. Y pues digamos que es el mismo, ¿cierto? Bueno, la interfaz o la forma en que están diseñadas las tablas es diferente, pero el concepto es básicamente el mismo, ¿sí? Tenemos esa relación. Pero aquí, ¿por qué no está producto? Porque sencillamente nosotros aquí solamente establecimos una relación, que fue la de eh, la tabla o la entidad cliente con la tabla pedidos, ¿cierto? Por eso es que solamente aparece esto. Tendríamos que volver a hacer aquí el procedimiento, igual que lo hicimos acá. Seleccionar el nombre de la llave foránea, ¿cierto? Su tabla referenciada y la tabla pivote. Y entonces ya tendremos aquí esta nueva relación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta el momento no de mi parte. Como pueden observar, no es, no es, pues considero yo que no es tan complicado tener que pasar ese modelo entidad-relación al modelo relacional, ¿sí? Una vez nosotros hayamos hecho el análisis mm, de manera correcta, pues puede pasar de este modelo entidad-relación al modelo relacional directamente usando nuestro motor de base de datos, pues es una forma bastante sencilla, ¿sí? Bueno, nuestra guía de aprendizaje nos dice que para esta semana deberíamos estar trabajando estas tres evidencias. Por una inconsistencia que hay aquí entre la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y los temas que están sugeridos para el estudio del material de estudio, pues yo veo que no coincide. La verdad, yo no, aquí nos dice, estamos viendo bases de datos y nos dice que la guía nos dice que se deben elaborar sentencias para crear objetos JSON. La verdad, voy a revisar este temita. Por eso es que esta semana, pues entonces ya quedaría, o estas evidencias quedarían para la próxima semana, ¿sí? Por ahora, ¿qué les recomiendo? Que ese modelo entidad-relación que ustedes ya diseñaron la semana inmediatamente anterior,
lo vayan practicando, haciendo el modelo relacional directamente con este gestor de bases de datos que es MySQL, Workbench, perdón. MySQL que es la base de datos y Workbench que es la interfaz gráfica. ¿Listo? Mientras, mientras yo trato de encontrarle alguna lógica o una relación o descargar nuevamente, porque es que esta guía de aprendizaje que yo tengo, pues es una que había descargado ya hace días, y es que no tengo acceso en este momento a Sofía Plus, perdón, a Sayuna. Desde esta tarde he estado molestando y no he podido ingresar para poderla descargar. No, no me deja ingresar. ¿Listo? Entonces, nada, quedo con mi compromiso de parte mía con ustedes de poderles enviar ese tutorial que les digo de la instalación, la descarga e instalación de, del gestor de base de datos, MySQL y su interfaz gráfica de Workbench para que ustedes pues lo puedan tener. Realmente no es pesado, no es una aplicación que requiera mucha consumo de recursos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Veo que, Álvaro, buenas noches, bienvenido. No sé a qué horas ingresó, pero bueno. ¿De acuerdo, chicos? Listo, profe. Entonces, pues no siendo más, agradecerles como siempre su atención, deseándoles una feliz noche y pues quedo atento a atender cualquier duda, cualquier consulta a través del foro de dudas e inquietudes. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao.